Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Pues como siempre me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y espero que este tema les guste, les interese y que pueda ser de utilidad. En esta ocasión me solicitaron algunas personas que hablara acerca de nuestra relación con la comida. Y bueno, pues por esa razón le puse ese título. Hola Daina, qué gusto, Daina Loyola, un abrazote. Flor Emilia Ocaña, qué gusto me da que estés aquí, Flor Emilia. Un gusto enorme, hacía mucho que no sabía de ti. Lucy Martínez también, qué gusto, un abrazote grande, pues ojalá que este tema les pueda interesar y les pueda gustar. Yo creo que para muchísimas personas el tema de la comida y el tema del peso ha sido pues todo un desafío a lo largo de la vida. Y justamente por esa razón me gustaría o acepté hablar de este tema esperando que a todos les guste. Adriana Miranda, un abrazo. Olivia de Los Ángeles González González, un abrazo. Flor Emilia Ocaña Velázquez, qué gusto, de veras me da muchísimo gusto que estés aquí. Marlene García Gil, un abrazo. Iremi Cepeda Trinidad, también un abrazo. Pues qué gusto, qué gusto. Elvia García, un abrazo hasta Tepeji del Río. Entonces les decía, para muchísimas personas el tema de la alimentación y el tema de la comida ha sido todo un desafío, es un desafío, pues por las implicaciones que esto tiene y que repercute directamente en nuestra vida emocional y también al revés, de modo que se convierte en un círculo, una relación cíclica entre nuestras emociones depositadas en la comida y al revés, ¿verdad? Es nuestra visión de la comida a partir de cómo nos sentimos interiormente. Y entonces, bueno, pues se vuelve un círculo, ¿verdad? Y pues lo que vamos a ver es cómo lograr tener una relación, una mejor relación con la comida. Berta Tinoco Noble, un abrazote, prima de mi corazón, un abrazo grande hasta Irapuato, Guanajuato. Saludos a toda la familia allá. Kenny Mendoza, un abrazo grande. William Domínguez Morales, maestro, un abrazo grande hasta Chetumal, qué gusto. Yareli Pérez Bautista, un abrazote grande hasta Pachuca. Y María Abarca también, un abrazo grande y qué gusto que estén aquí. Sí, claro que sé que desde Chetumal, México, claro. Estela Alonso Rabadán, un abrazote aquí en la Ciudad de México. Qué gusto encontrarte aquí, qué gusto. Muchas gracias. Bueno, pues entonces les decía, vamos a comenzar con este tema acerca de nuestra relación con la comida. Con la comida tenemos contacto pues desde antes de nacer, desde el momento en el que fuimos concebidas, desde ese momento tenemos una relación directa con la comida. ¿Por qué? Bueno, pues porque la comida es el alimento que nos mantiene en la vida y con ella pues tenemos relación todo el tiempo, en todo momento. Este, Aquí me saluda María Barca, un abrazo, y Manuel Reyes Mora dice saludos desde Tijuana. Pues qué gusto, Manuel. Me da mucho gusto que estés aquí, que me acompañes. Muchísimas gracias, mucho gusto. Bueno,
Entonces les decía, tenemos una relación con la comida desde el momento de la concepción. Desde ese momento tenemos una relación con la comida, una relación que puede ser sana o una relación que puede ser tóxica o que puede convertirse en una relación tóxica con la comida. Y que tiene que ver con que tiene que ver con tres cosas, ¿verdad? Tiene que ver con las emociones, sensaciones y sentimientos que asociamos con el alimento. Y tiene que ver también, este es un vértice del triángulo, tiene que ver también con nuestras creencias, pensamientos y actitudes con respecto a la comida. Y por supuesto que en la otra parte del triángulo tiene que ver con aquello que nosotros nos llevamos a la boca. Uno de estos vértices es físico, ¿sí? O sea, absolutamente que nuestra relación con los alimentos y nuestra relación con la comida tiene un buen componente y por supuesto con el peso tiene un buen componente que tiene que ver con lo que nosotros nos llevamos a la boca, pero otra parte es menos física, que tiene que ver con el lado emocional, y otro que tiene que ver con nuestros eh, pensamientos, creencias, comportamientos y actitudes, hábitos que tienen que ver con la comida. Y esas tres constituyen ese triángulo. La primera de las cosas es que la emoción ha estado ligada al asunto de la comida, de la alimentación, desde el momento en el que nacemos. Probablemente desde antes, probablemente desde la vida uterina ya haya una relación entre eso que nos alimenta y cómo nos sentimos cuando estamos alimentados. Pero de lo que sí es un hecho es que desde que nacemos, desde ese momento, guardamos una relación muy importante entre placer, afecto y alimento. Y entonces se ha creado en nuestro inconsciente una asociación entre estos tres elementos, que es el placer, que es como un un elemento importantísimo de la vida, porque gracias al placer es que nosotros estamos vivos, somos seres orientados al placer y que huimos del dolor, eso decía Freud, y entonces como seres orientados al placer y huyendo del dolor, pues por supuesto que desde el momento en el que nacemos y que comenzamos a alimentarnos a través del pecho de nuestra madre, desde ese momento está asociado el placer con el alimento. En esa primera etapa, que es la etapa oral, pues toda la fuente del placer está en nuestra boca. Y entonces el proceso de succionar el pezón de nuestra madre, pues es muy satisfactorio. Nos da muchísimo placer y desde ese momento alimentación y placer tienen una unidad. Evidentemente que el sabor es importante y entonces, pues el alimento siempre tiene este componente placentero. Después de esta unión que se da indisolublemente entre placer y alimentación, está otra fusión, que es
la emocionalidad con la alimentación. Y entonces le damos un significado. El primero, esta fusión entre alimento y placer, bueno, pues estará unida todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si los seres humanos o los seres vivos, vamos a abrirlo un poquito más, no experimentáramos placer al alimentarnos, probablemente pereceríamos de hambre. Pero gracias a que tenemos ese reflejo del hambre y a que sentimos placer al alimentarnos, entonces pues nos mantenemos vivos. Y díganme ustedes, ¿quién de ustedes no siente placer al comer? Uy, veo que aquí está Pau Ávila. Oye, Pau, pues qué gusto que estés aquí. Te mando un abrazote y aquí me vas a enriquecer bastante, a ver si un día de estos te animas para que sigamos profundizando en esto. Tú que eres terapeuta y que además eres nutrióloga, creo que me puedes aportar a este auditorio muchísimo más, ¿verdad? Entonces, bueno, les decía, ¿quién de ustedes no experimenta placer a la hora que come? Creo que todos, de alguna manera para todos nosotros es sumamente placentero poder comer. Ahora, lo que sí ocurre es que vamos haciendo asociaciones que ya son secundarias y que tienen que ver con nuestras emociones, con la alimentación. Y entonces, ¿qué tipo de asociaciones hacemos? Pues que vamos asociando alimentación con ciertos estados emocionales. A mí me gustaría invitarlos a participar y que me digan, por ejemplo, con qué estados emocionales predominantemente asocian ustedes comida, por ejemplo. Que me anoten allí algunos de ustedes con qué estados emocionales asocian ustedes comida o que culturalmente se asocia con comida. A ver si alguien por aquí anota. Con alegría, muy bien, ¿sí? Celebración, alegría, júbilo, gozo, pues casi siempre la asociamos con comida. ¿Con qué más asocian ustedes comida? Y aquí saludo a Magali López Sánchez, un abrazote, hasta Minatitlán. Y también Pao Ávila me dice culturalmente con el compartir, ¿verdad? Y ahorita aquí Flor Emilia me dice cuando yo estoy triste, chocolates y caldo de pollo. Muy bien. Y William Domínguez me dice con la llegada de un familiar. Y Marlene, un abrazote hasta Aguadulce, Veracruz, dice con ansiedad. Y Daina Loyola me dice, yo asocio comer chocolates con felicidad. Y Katy García Jiménez, hasta Toluca, un abrazote. Ella también dice a veces con ansiedad. Y Silvia Carrillo dice con reunión familiar, fíjense. Entonces, fíjense cuántos significados le vamos dando y creo que podemos mencionar muchísimos más, ¿verdad? Con celebración, con reunión, con compartir, con gozo, con placer, con felicidad, pero también lo asociamos con tristeza, lo asociamos con soledad. Y entonces, fíjate, aquí me dice Daina, cuando estoy solita se me antojan los elotes. Fíjense, dice algo más. Dice, a ver, voy a abrir el comentario. Ah, y dice, de modo que para ella, fíjense, granos, que sería cereales, está asociado con tristeza.
Flor Emilia dice, cuando manejo y voy estresada, chicles, o sea, es morder, masticar. Muy bien, dice, y ahora comprendo lo que usted menciona, muchas gracias, Dai. Dice, y William dice, y también ahorita con mi estrés que tengo, por estar enfermito me da por comer. Oye, qué tristeza que estés enfermo, Willy. Pues ojalá que te compongas pronto y que no sea nada grave, ojalá que esto pase. Y bueno, pues ahora lo asociamos también con premio, pero lo asociamos también con castigo. Fíjate, Berta Tinoco dice dulces igual a tristeza. Entonces, bueno, pues si estoy triste, me premio con dulces. Pero también pudiera ser que es un refugio, la comida se constituye en un refugio, pero también se constituye en un castigo. Muchísimas personas me comparten que cuando sienten que algo les va mal, algo les sale mal, de manera especial los alimentos crujientes son como su refugio. Y entonces pues es una manera de descargar la ira, ¿verdad? Y entonces ese crunch es como una manera de descargar mi ira, y si no puedo soltar mi ira con los demás y no les puedo decir cosas, entonces por lo menos lo hago masticando. Y dice María Estela Alonso Rabadán, dice, y cuando somatizamos estrés y angustia y dejamos de comer o nos cuesta trabajo deglutir, sí, también sucede. Hay muchísimas personas que al contrario, ¿verdad? Que en cuanto se estresan, que en cuanto se preocupan, se angustian, entonces dejan de comer. Y también eso sucede y es otra manera, es o me castigo con comida o me castigo dejando de comer. Y por eso hay una triada entre los desórdenes alimenticios, que son la bulimia, la anorexia y el comer compulsivo. Y también volvemos una triada que están íntimamente relacionadas. Bueno, entonces les decía que nuestra relación se complejiza con la comida cuando nosotros asociamos nuestros estados emocionales con comida. Dice Flor Emilia, los consumidores de sustancias psicoactivan, anestesian el dolor y evaden. Pues no solamente las sustancias psicoactivas, la comida también tiene ese efecto, y ese efecto es de constituirse en un anestésico para que a través de las endorfinas, a través de la serotonina y la dopamina que produce el consumo de los alimentos, de manera especial de ciertos alimentos, hacen exactamente lo mismo. Dice Patricia Domínguez, sí, cuando yo me enojo, estoy triste, no me da hambre. Bueno, pues a ti no te da hambre, y pues a muchas personas les ocurre lo mismo, pero a muchas otras personas al contrario, ¿verdad? Por esa razón, en los manuales como el CIE-10 y el DSM-5 plantean las dos posibilidades. Habrá a quien le dé más hambre de lo habitual y habrá quien le dé menos hambre de lo habitual. Habrá quien suba de peso y quien baje de peso. Pero las dos, o sea, los dos polos son significativos para mirar que hay allí problemas de ansiedad o de depresión o de angustia que se relacionan íntimamente con la alimentación. Entonces les decía, nuestra relación se va volviendo compleja porque hacemos este tipo de asociaciones en donde o bien nos refugiamos o bien nos castigamos.
Les estaba diciendo que otro de los significados que yo encuentro mucho en la consulta y que me dicen que sucede mucho es que me dicen, cuando yo me doy cuenta que estoy subiendo de peso, más hambre me da, dice, así me dicen varias personas. Como que no es como si ya me estoy dando cuenta que estoy subiendo de peso, entonces ya dejara de comer, sino como al contrario, comienzo a comer de más. O cuando hay problemas y siento que las cosas me están saliendo mal, entonces más me refugio en la comida. ¿Y es porque en estos casos le damos el significado a la comida de castigo y entonces nos castigamos con comida? Como ven, con las emociones vamos complejizando nuestra relación con la comida y entonces la comida se puede convertir en un refugio, la comida se puede convertir en una protección, la comida se puede convertir en un premio, la comida se puede convertir en un placer, pero también la comida se puede convertir en un castigo. Cuando comenzamos a complejizar de esta manera nuestra relación con la comida comienza a perder su sentido original, su sentido real y se convierte en una relación complicada, en una relación compleja. Y entonces, en estos casos, la relación se comienza a convertir en una relación amor-odio. Una relación de amor porque el alimento siempre es placentero o buscamos justamente los sabores que son placenteros para nosotros. Claro que no son universales, casi pueden ser universales, ¿verdad? Casi todos los seres humanos buscamos o tenemos más predominancia por los sabores dulces que por los sabores amargos, por ejemplo. Pero entre esa variedad, pues hay una variedad bárbara de gustos. Hay a quienes les gusta más lo salado, hay a quienes les gusta más lo ácido, hay a quienes les gusta más lo dulce y hay algunas personas a quienes les gustan los sabores amargos. Por ejemplo, el café es un alimento sí es un alimento amargo y con todo y que es amargo, pues pues hay un consumo mundial impresionante de café en el mundo. ¿Por qué? Pues porque también es placentero. Entonces, bueno, les decía, como siempre hay un elemento de placer, pero al que le ponemos muchas emociones, entonces se comienza a convertir en una relación muy compleja, que es esta relación con la comida, una relación de amor y de odio. Es una relación de amor porque buscamos en ella ese placer y buscamos un refugio emocional, una gratificación emocional, y de odio. ¿Por qué? Pues por varias razones. Una, porque asociamos momentos que son difíciles y dolorosos con la alimentación. Y dos, por sus efectos, ¿verdad? Porque subimos de peso, porque no queremos subir de peso, porque no queremos tener problemas con el peso y entonces se convierte en una relación tóxica. Entonces, bueno, pues aquí entonces tenemos que trabajar desde tres sentidos el tema de la alimentación. Primero, uno que es importantísimo, es qué concepciones, qué creencias, qué actitudes tenemos nosotros ante la comida. ¿Cuáles son nuestras actitudes, nuestras creencias y nuestras actitudes, nuestras creencias, nuestras conductas con respecto a la comida? Y pues vamos a ver que mucho de eso está
o sea, está complejizado por cómo asociamos, por qué asociaciones hemos construido desde pequeños o desde pequeñas en relación con la comida. Y yo quisiera que viéramos, ¿no? Cómo culturalmente le damos un peso importantísimo a la comida. En una celebración, lo que más importa es qué se va a servir de comer o de cenar o de desayunar. Es decir, todo gira en torno a qué se va a comer durante esa celebración. No tanto qué va a suceder, cuáles van a ser las actividades, de qué manera nos podríamos divertir, de qué manera podríamos convivir, sino de qué manera podemos alimentarnos. Otra, por supuesto, que tiene que ver con la bebida, que tiene que ver con otras de las cosas que mencionaba allí Flor, que tiene que ver con otros apegos como son el tabaco y el alcohol y otras sustancias en algunos casos, ¿verdad? Pero es cómo le damos mucha más importancia a eso en específico que a cualquier otro tema de la celebración. Entonces, bueno, pues allí me parece que radica mucho de lo que hay en relación con la comida, nuestras actitudes y nuestros comportamientos en relación a la comida. Y otro aspecto muy importante es la raíz emocional. Es por qué razón hemos ido desprendiendo a la comida de su necesidad real. Por aquí me pregunta Miguel Ángel García Montoya, dice, ¿cómo se puede equilibrar la necesidad de comer sin caer en abuso o exceso de comida? Bueno, esa sí es una muy buena pregunta. Y que no es tan sencillo. A ver, la respuesta es sencilla, lo complicado es lograrlo. La respuesta es simple y es devolviéndole a la comida su único y real sentido. ¿Y cuál es su único y real sentido? Pues es que la alimentación es vida, es nutrición y ya. Pero como les digo, tenemos asociados tantos afectos en relación con la comida, eso es muy difícil. Y entonces por eso llevarlo a la práctica resulta muy complicado. Los autores mencionan que la alimentación está muy relacionada con nuestra relación con nuestra madre. De ella recibimos la alimentación desde el vientre materno y de ella, de manera explícita, recibimos la alimentación durante nuestros primeros años de vida. Durante nuestros primeros meses de vida recibimos pues la alimentación a través del seno materno y entonces era el contacto afectivo con nuestra madre y el contacto piel a piel con nuestra madre, con el seno materno. Pero bueno, pues ustedes me dirán si no, ella nos sigue alimentando durante nuestros primeros años de vida. Y pues a lo mejor muchos y muchas de ustedes que aquí me escuchan, todavía en este momento sus mamás son quienes les alimentan, de quienes reciben ustedes la comida. Y pues ustedes me dirán si no, hay una asociación muy grande entre la madre y la alimentación, tanto que los mejores sabores de su vida, los mejores platillos, pues son los que prepara su mamá y como
como los prepara o los preparaba su mamá. Por supuesto que hay una asociación muy, muy importante. Entonces, bueno, pues dicen que de manera especial en biodescodificación, dicen que en el caso del comer compulsivo hay como una necesidad de devorar el afecto de la madre. Es como necesito de ese afecto de la madre y nada lo sacia. Y entonces sigo comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Y eso daría por resultado el sobrepeso y la obesidad. Ahora, en el caso de la bulimia es por un lado, es una relación ambivalente con la madre. Por un lado, quisiera devorar su afecto, quisiera tener su amor, quisiera tener su cuidado, su cariño, su comprensión, etcétera, pero por otro lado quisiera vomitarlo. Me es tan tóxico su contacto que quisiera vomitarlo y entonces hay una relación ambivalente. Y en el caso de la anorexia, pues sí se percibe a la madre como tóxica y todo esto, quiero decirle, sucede a nivel inconsciente. No es que suceda a nivel consciente, sucede a nivel inconsciente. Y entonces a nivel inconsciente quisiera vomitar la toxicidad de la madre. Pues esta relación pues con la comida que puede ser compleja, les decía, es inconsciente, no es que lo hagamos así de manera consciente. Está allí la necesidad simbólica de afecto y pues la vamos eh, compensando con la alimentación. Aquí quiero mandarle un saludo a Lupita Morales Islas, un abrazote grande hasta Tulancingo. Muchas gracias por estar aquí, Lupita. A Patricia Domínguez, un abrazo. A Machi Cuevas, a Carla Nayeli Castro García, Anita Escobar, un abrazo, dice saludos, besos y abrazos, correspondidísima, mi querida Anita, un abrazo hasta Toluca. David Vázquez, qué gusto que estés aquí, de verdad. Katia Palacios, un abrazote hasta el Estado de México, qué gusto que estés aquí, Katia. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora este tema de la alimentación, les decía, tiene componentes físicos, tiene componentes emocionales y tiene elementos culturales, actitudinales, de cómo vamos haciendo nuestras conductas con respecto a la comida. Les decía, pues el hecho de que hemos creado una cultura en donde todas las celebraciones, todas las festividades giran en torno a la comida, bueno, pues evidentemente que va haciendo que poco a poco, no sé si se van percatando, poco a poco vayamos despegando vayamos despegando el sentido originario que tiene la alimentación con los significados que nosotros le vamos dando. Pero ahora bien, yo creo que tenemos que considerar otra cosa que es importantísima y que a esto se suman las características propias de los alimentos. Hay alimentos que son mucho más adictivos que otros alimentos y ese es el caso de los carbohidratos. De manera especial los carbohidratos simples, es decir, aquellos carbohidratos que pasan a nuestro torrente sanguíneo de manera directa. ¿Y qué sucede con este tipo de alimentos? Bueno, pues desde hace más o menos unos 50 años, quizá un poco más,
comenzó la gente a refinar algunos alimentos. Y esos alimentos en su refinación, como es el caso del azúcar, como es el caso de la harina, van pasando de convertirse de carbohidratos complejos a carbohidratos simples, pues de una manera muy rápida. Y entonces entran al torrente sanguíneo directamente como glucosa. El hecho de que entren al organismo como glucosa hace que el organismo se defienda de toda esa cantidad de glucosa que está circulando en el cuerpo. Y entonces va a haber una producción anormal de insulina ante estos alimentos. Esa producción anormal de insulina va a hacer que nuestras células se defiendan, creando una inflamación celular. Y esa inflamación celular va a crear una resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina, a su vez, va a causar que nos dé más hambre, que, que cambie nuestro estado de ánimo de manera muy vertiginosa, que nos sintamos muy cansados y que primero tengamos un subidón de energía bárbara y que después se dé un bajón de energía. Y eso, por supuesto, que afecta enormemente a dos cosas: a nuestro estado de ánimo y a nuestro metabolismo. Y eso pues va a tener dos implicaciones importantes. La primera, que causa un efecto en nuestro estado de ánimo, va a causar que si estos alimentos me producen un cierto placer y un cierto bienestar a la hora que los consumo, como es el caso de los dulces y los chocolates y cualquier otro carbohidrato, porque sucede igual con los panes, con los pasteles, con las golosinas y con toda la comida chatarra. Entonces, bueno, pues lo voy a buscar buscando ese placer y ese bienestar emocional. Pero cuando viene el bajón a causa de esta hiperproducción de insulina y de noradrenalina, pues entonces, y de cortisol, eso va a hacer que esto aumente la ingesta de estos alimentos. Y entonces se convierte en un ciclo donde entre más busco bienestar, me voy a sentir bien un ratito, al rato otra vez más, otra vez otro chocolatito, otra vez me siento bien, otra vez me siento mal. Y entonces, bueno, pues la ingesta se perpetúa, ¿no? Perdón, hasta que se convierte en una adicción. Permítanme tantito. Hasta que se convierte en una adicción. Y entonces, bueno, pues una vez que se convierte en una adicción, pues necesito ya ese consumo de esos alimentos por más tiempo. La industria alimentaria ha creado y ha promovido el consumo de estos alimentos precisamente por eso, porque ha tratado de crear verdaderos adictos a la comida. Y entonces, bueno, pues así como hay adictos al alcohol, al tabaco, a las sustancias psicoactivas, pues también adictos a la comida. Y pues se vuelve una vez que la persona se vuelve adicta, se vuelve
pues un cliente cautivo, ¿no? Aquí quiero saludar a Silvia Sarazúa, a Liliana Asensio, un abrazote hasta Tabasco, qué gusto que estés aquí, Lili. A Esperancita Leiva Camarillo, un abrazo hasta Cárdenas, Tabasco. A Tere Telles, a Fer Flores, a Carla Nayeli Castro, a Nomari Alcázar, un abrazote hasta Chiapas, a Higinio León Ángeles, a Elvi Hernández, también un abrazo grande hasta Chiapas. A ver, y a Mónica Barranco, también un abrazo, Mónica Barranco Bisuet, a Susana Martínez, oye, un abrazote hasta Irapuato, Guanajuato, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias, Lili, muchas gracias, pues también un gusto que estés aquí. Muchas gracias. Bueno, entonces les comentaba, se conjuntan estos tres elementos que dan por resultado este problema, que ya es un problema de salud pública, que es el problema del sobrepeso y la obesidad, que parten justamente de esta mala relación con la comida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cambiar esto? Bueno, pues yo les diría, primero consiste en que nosotros nos demos cuenta cuál es la relación que nosotros, de manera particular, cada uno de nosotros, hemos construido en relación a la comida. ¿Qué significados tiene para mí comer? ¿Y qué significados tiene en particular comer ciertos alimentos? Segundo, darme cuenta de qué hago yo con la comida. ¿Qué es lo que yo, cada una de ustedes, póngale su nombre, qué es lo que hago yo con la comida? ¿En qué momentos yo pienso en comida? O yo, por el contrario, me castigo con la comida. Puede ser con la sobreingesta o cómo me castigo dejando de comer o cómo me castigo comiendo y vomitando, porque las posibilidades pues son muchísimas, o comiendo y laxándome o comiendo y consumiendo diuréticos o comiendo y haciendo ejercicio excesivo, es decir, comiendo y tratando de eliminar los efectos que yo considero nocivos en relación a la comida. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mirar cómo es mi relación particularísima con la comida. Si mi relación con la comida fuera pues saludable, si mi relación con la comida es eso, yo como moderadamente para alimentarme, entre lo que como busco aquello que es lo más saludable y bueno, pues mi relación evidentemente que con la comida es buena. No importa si en Navidad, en Año Nuevo, en alguna celebración especial, como algo de más y me doy un gustito. Bueno, pues eso me parece que todas las personas pueden hacerlo. El problema es si no, si mi relación con la comida ya no es tan idílica y ya no es tan saludable como lo que acabo de describir. Entonces, ahora lo que tengo que mirar es en qué estados emocionales yo como. ¿Cómo uso la comida? ¿La uso para premiarme?
la uso para castigarme, la uso para protegerme, la uso para refugiarme, la uso para evadirme, para esconderme, para alejarme, o la uso para poder acercarme, poder convivir, poder compartir, poder estar con alguien más. Pues, ¿qué hago con la comida? Ahora, tercera cosa que tengo que mirar es cómo reacciono ante lo que me sucede a mí con la comida. Es cómo y ya no puedo parar, cómo y puedo parar en el momento que yo quiera, o muy bien, aquí hay algunas preguntas. Mira, Katy me dice, los domingos prevalece el deseo de chatarra, ¿con qué puede estar relacionado? Katy, muy buena pregunta. Pues fíjense que sí se ha dicho que los alimentos dulces tienen más que ver en biodescodificación. Dicen que la tendencia a los alimentos dulces está más relacionada con una necesidad emocional del cariño de la madre, mientras que los alimentos salados están más relacionados con una necesidad afectiva del padre. Pero de manera especial la chatarra, es decir, todo aquello que consideramos frituras, como las papitas, los churritos, los fritos, los chicharrones, todo eso que cruje tiene que ver con ira reprimida. Y entonces es una manera de descargar ira a través de los alimentos. Y aquí un saludo a Lupita Ramírez Cano, aquí en el Estado de México. Y Lupita me dice, ay, a ver si puedo abrirlo. Dice, doctora Kena, mil gracias por compartir sus conocimientos de aprendizaje y sobre todo llevar y tener una buena calidad de vida saludable. Ay, muchas gracias, Lupita. Pensé que era una pregunta, pero qué lindos comentarios. Muchas gracias. Yolanda Torres, un abrazote hasta Aguascalientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Rocío Vázquez López, un abrazote grande, grande, grande hasta Tabasco. Dulce Nariz, un abrazote grande, que estés muy bien, Dulce. Te mando un abrazote. No sé si andas aquí o en el Estado de México, pero un abrazote grande. Carla Nayeli Castro, un abrazo también. Bueno, entonces les decía, lo que sigue es ver cómo hago yo, cuáles son mis conductas con respecto a la comida. Y la otra es cuáles son mis conductas con respecto a los efectos. Es decir, ¿qué hago yo si es que no puedo parar de comer? ¿Qué hago yo si es que me refugio ante una situación emocional? ¿O qué hago yo cuando hay efectos indeseables? ¿Qué sucede con este tema de los efectos indeseables? Bueno, pues básicamente que es el sobrepeso y la obesidad. Bueno, pues se dice que hay dos actitudes ante ello. Una que es como el rechazo a mi corporalidad porque pues lo que veo en el espejo no me gusta, porque subo de peso, porque aumento de talla, porque no me gusta la forma de mi cuerpo, etc. Entonces, pues dicen que sucede este efecto y que yo quiero que estemos muy atentos y atentas a esto. Se dice que cuando hay un rechazo a algo, o sea, en específico, cuando hay un rechazo corporal, se dice que el ser humano es el único que tiene este efecto, que le llaman conflicto de silueta. Los seres humanos somos los únicos que tenemos eso, ¿verdad? El elefante no se siente gordo, el rinoceronte no se siente gordo,
la jirafa no se siente flaca, la ballena no se siente gorda. No, ellos se sienten a gusto con lo que son y con lo que están y con lo que tienen, pero nosotros los seres humanos sí tenemos ese conflicto de silueta. Quien está muy delgado se siente demasiado flaco y quien está llenito se siente demasiado gordo, y entonces tenemos ese conflicto de silueta que nos hace rechazar aquello que tenemos. Y entonces ese rechazo, el cuerpo, la biología lo identifica como asco. Y cuando nosotros los seres humanos, ¿cuándo es cuando nosotros los seres humanos sentimos asco? Bueno, pues sentimos asco cuando los alimentos están descompuestos, y entonces eso biológicamente al cuerpo le hace pensar que va a haber una situación de hambruna, porque si los alimentos se han echado a perder, pues va a haber un periodo de hambruna. Y esto hace que sucedan dos cosas que quiero que estén muy atentos. La primera es que si yo siento asco de mi cuerpo, lo primero que va a pasar es que mi cuerpo, mi biología, lo va a interpretar como que va a faltar alimento. Y la primera reacción es que me va a dar más hambre. Y segunda, también ante este efecto de que va a haber hambruna, de que va a haber necesidad, entonces el cuerpo lo identifica como que necesita guardar reservas. Y entonces todo lo que yo me coma lo va a convertir en grasa. Y entonces se convierte en un círculo vicioso. ¿Por qué lo convierte en grasa? Porque entonces se produce en el hígado más glucagón, que es un tipo de glucosa que en lugar de estar circulando, se almacena en forma de grasa para tener reserva cuando no haya alimento. Y entonces, bueno, pues esto hace que dos cosas: que las personas que tienen este efecto de sentir rechazo por su propio cuerpo, entre más rechazo sientan por su cuerpo, más hambre voraz les dé, más ganas de comer les dé, y dos, que realmente acumulen más grasa que el resto de las personas. Y por aquí hay un comentario. Me dice, ay, vi un comentario pero ya lo perdí. Ya lo perdí el comentario. A ver si lo vuelvo a ver. Pero bueno, me dice, creo que lo que alcancé a ver es que de allí, sí, dice, de allí surgen los trastornos alimenticios. Efectivamente, Lili, ese es el origen de uno de los trastornos alimenticios. El otro, o los otros dos, es justamente también de esta situación, ¿verdad? Hay ante mis actitudes, ante mis actitudes hacia los efectos de la comida, entonces yo voy a comer y me voy a dar atracones, que eso sería el caso de la bulimia. Me voy a dar atracones y después me quiero deshacer de ellos. Y con todos los efectos que esto implica, ¿verdad? Las personas que tienen bulimia, pues casi siempre tienen problemas esofágicos, tienen problemas digestivos, tienen problemas dentales. ¿Por qué? Por esta situación de quererse deshacer de los alimentos. Ahorita aquí hay una pregunta, dos preguntas que tienen que ver con los lípidos. Ahorita las contesto, prometidísimo.
y a lo mejor buscamos en otro momento hablar un poquito más acerca de los lípidos. Y la otra, que es la anorexia, que es finalmente me da tanto miedo comer y descontrolarme con la comida, me da tanto miedo los efectos secundarios con respecto a la comida, que entonces prefiero eliminar toda posibilidad de consumo de alimentos. No quiere decir que las personas con anorexia no sientan hambre, en realidad sí la sienten, pero entonces la sacian de otras maneras. Por ejemplo, hay personas con bulimia que comen pedacitos de papel o bolitas de algodón, porque de esa manera sacian su estómago y no tienen el valor calórico. Pero ustedes pueden imaginar qué es lo que va a suceder en el aparato digestivo de esa persona que consume bolitas de algodón o que consume pedacitos de papel o que consume Kleenex. Bueno, pues claro, evidentemente que los problemas digestivos pueden llevarles a la muerte. Como ven, la relación con la comida puede ser muy compleja. Entonces, en la medida en la que nosotras vayamos identificando cuáles son esas creencias, esas conductas, esos patrones que se han vuelto insanos en nuestra vida, es importantísimo que los trabajemos. Segundo, que trabajemos las raíces emocionales que nos han llevado a comer de la manera como hemos comido. Y tercero, a mantenernos alejados de esos alimentos que nos provocan compulsión. Hay personas que pueden moderar el consumo de alimentos, aún de carbohidratos, de dulces, de golosinas, de comida chatarra. Y bueno, pues si pueden moderar el consumo, pues está muy bien. Pero si definitivamente no pueden, lo que se recomienda es contacto cero con ese tipo de alimentos. Y aquí Anita me dice, ¿qué ocurre o a qué se debe por momentos pierda el apetito y solo tenga deseos de alguna fritura? Entre las comidas deseadas son las saladas. Se relaciona con la parte masculina. Sí, sí, efectivamente, Anita, está más relacionadas con la parte masculina, pero también te podría decir que si son frituras, que tú revisaras cuáles son esos afectos, sobre todo de ira, que están allí guardados y que solamente sacas y descargas así mordiendo y masticando esos alimentos. Y entonces les decía, en la medida en la que vayamos trabajando las tres áreas, el área física, manteniéndonos alejados o en una relación moderada con esos alimentos compulsivos o de plano eliminando de nuestra dieta esos alimentos compulsivos. Dos, trabajando las raíces emocionales que nos han llevado a estas conductas o esta relación con la comida, a perder el sentido originario de la comida, que es la nutrición y la alimentación. Y tercero, a revisar nuestras creencias con respecto a la comida y a devolver también los significados de festejo, de celebración, de tristeza, de dolor, de sufrimiento a nuestra vida y a vivir esos estados afectivos sin la muleta de la comida. Creo que de esa manera podemos aprender a llevar una relación más sana con la comida. Creo que lo verdaderamente importante es que aprendamos a relacionarnos con la comida desde lo que es una oportunidad
de nutrirnos y de vivir, porque la comida solamente tiene esos dos significados, nutrición y vida, y con eso tenemos suficiente. Pues a trabajar eso que vayamos identificando y a vivir una relación más linda y más plena con la comida. Pues muchísimas gracias como siempre. Y bueno, ya nada más me queda contestarle a Yoli y contestarle a Katy sus preguntas. Ellas me preguntan de qué conflictos emocionales son los que llevan al colesterol y a los triglicéridos. Y ciertamente no están relacionados ni con nuestro peso, ni con nuestra ingesta de grasa, ni con nuestro estilo de vida. Podemos encontrar personas muy delgadas como Yoli, que no comen grasas y que tienen triglicéridos y o colesterol. Y para la biodescodificación, el colesterol y los triglicéridos es que yo siento que no tengo ayuda de los demás, que me siento sola y que me siento que me siento sola, que siento que yo tengo que cargar con mis responsabilidades sin ayuda de los demás. Y entonces cuando esto sucede hay un conflicto emocional que echa a andar un programa especial de supervivencia, y ese programa especial de supervivencia es yo te ayudo. ¿Y cómo te ayudo? Produciendo en tu sangre más lípidos. Entonces, bueno, yo creo que aquí es importantísimo que nosotros cobremos conciencia de cómo recibimos apoyo de los demás, de cómo nos apoyan los demás, cómo nos ayudan, cómo nos cobijan los demás, para que nuestro cuerpo no tenga que crear esa cobija adicional de lípidos y que entonces podamos recuperar la salud. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias. María Graciela Muñoz López, gracias, gracias hermosa, muchas gracias, un abrazo aquí en el Estado de México, gracias Lupita, gracias Rocío, un abrazote Chío, gracias, dice aquí Chío, a ver si puedo abrir el mensaje, dice... las principales causas de las enfermedades crónicas son el descontrol de la dieta desbalanceada, teniendo en cuenta las emociones. Muchas gracias, un abrazo grande, Chío. Pues sí, todo tiene que ver con esta relación emoción y alimento. Y pues muchas gracias a todos y a todas. Como siempre, mi gratitud infinita porque me acompañen. Les agradezco muchísimo. Las 2 semanas que siguen no voy a poder estar con ustedes. La semana próxima tengo diplomado de terapia de pareja. Espero después compartirles algunos temas en relación a la pareja. Y luego tengo un curso con Christian Fletch, también ya les compartiré un poco lo que aprenda, pero ahorita 2 semanitas no nos vamos a poder reunir, pero espero que a la tercera semana me acompañen y no me dejen solita. Les mando un abrazo con mucho cariño y nos vemos pronto. Un abrazo grande, grande para todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye. Muchas gracias. Un abrazote a todos y a todas. Bye.